Bienvenido a su canal de Estrategia en Seguros, su aliado en seguros de la ARL. Esperamos que como afiliado a nuestra intermediación de seguros de ARL, esta información sea de toda su utilidad. En este video vamos a ver las 10 cosas que debemos asegurar desde el área de seguridad y salud en el trabajo si tenemos trabajadores en casa o tenemos la modalidad de trabajo en casa. Claramente la pandemia nos obligó a hacer trabajo en casa y esto pues se fue sin mayor planeación y así hemos transcurrido en lo que va en la pandemia. Pero pues ha salido la ley 2088 de 2021 para regular esta modalidad o esta habilitación de forma de trabajo y tenemos que cumplir con los requisitos legales. Adicional, pues que también existían unos requisitos legales anteriores, principalmente la circular 041 de 2020, donde ya se estaba regulando este tema de trabajo en casa. Entonces, pues la invitación es a que revisemos estos 10 puntos. Si usted ya los cumple, perfecto, fabuloso. Si no, los tenga en cuenta para proceso de mejora continua dentro de su sistema de gestión y realice las correcciones pertinentes. Y si usted por primera vez va a tener sus trabajadores con modalidad de trabajo en casa, pues estas son las 10 cosas que debe asegurar. Bueno, entonces nos vamos. Lo primero es la notificación a la ARL. Usted debe notificar a la ARL que tiene un trabajador en casa. Esto lo puede hacer de manera sencilla en el proceso de afiliación. Ahí hay una casilla, normalmente en todos los formularios de las ARLs, donde dice si el trabajador está en casa o no. Si de pronto tiene alguna duda de cómo se notifica, igual su ARL en sus líneas de atención le puede prestar apoyo y soporte, pero normalmente es en el formulario de afiliación. Lo segundo es capacitar, formar a los trabajadores en esas o en esos elementos para el trabajo en casa. Si usted utiliza pues medios de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, pues tendrá la obligación de capacitar a esos trabajadores en esas tecnologías. O si de pronto el trabajo en casa simplemente con elementos que no requieren ninguna conectividad, pues en esos elementos usted debe demostrar la formación. Eh, Obviamente, pues ya, si ya pasó un año de pandemia, pues uno dice, no, pues ya se autocapacitaron, pero sí es bueno que debido a que hay ese requisito legal, usted deje formalmente algún entrenamiento, alguna capacitación en estos temas de telecomunicaciones o de conectividad, ¿cierto? Para que demos cumplimiento al requisito legal. Bueno, lo tercero es que usted no debe modificar el reglamento interno de trabajo, ni está obligado pues a modificar los manuales de funciones o los perfiles de cargo de los trabajadores. Simplemente es un cambio de esta modalidad de trabajo, ¿cierto? Es una habilitación que permite el Estado, como lo dice la ley 2088 de 2021, es una habilitación que se permite siempre que haya una condición especial, ocasional, extraordinaria. Esas condiciones, ¿cuáles pueden ser? Pues la pandemia en la que estamos, puede ser también, por ejemplo, que su empresa esté en remodelación de las instalaciones y así no se pueda trabajar. Puede ser también, por ejemplo, que haya una plaga de roedores en la empresa y así no se pueda trabajar. Puede ser también, por ejemplo, que haya sufrido usted un incendio y pues no le permita sus instalaciones trabajar así. Temas de orden público que no permitan trabajar en las instalaciones. Entonces, todas estas series de condiciones ocasionales, especiales, extraordinarias, hace que se configure la opción de poder tener sus trabajadores en trabajo en casa. Esto siempre y cuando, pues, digamos, como la naturaleza del cargo lo permita, ¿no? Si hay cargos en los que no se puede hacer trabajo en casa porque técnicamente es imposible, entonces pues no se puede llevar a cabo esta modalidad. Bueno, el cuarto punto
es que si la persona gana menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues entonces este auxilio de transporte que es de carácter legal se cambie por un auxilio de conectividad. Es importante realizar ese cambio porque pues está en la modalidad de trabajo en casa. Y también es importante decir que si por algún motivo la persona se tiene que transportar y etcétera, no se puede ganar doble vez el auxilio de transporte y el auxilio de conectividad, sino solamente pues uno, y lo puede llamar, como está en modalidad de trabajo en casa, auxilio de conectividad. Lo quinto, promover espacios para que los trabajadores realicen las pausas activas. Recordemos que esta habilitación del trabajo en casa no hace cambio de las condiciones de trabajo. Entonces, se supone que se mantienen los mismos horarios laborales, la misma remuneración, las mismas funciones. Y bueno, igual hay un proceso de coordinación entre el empleador y el trabajador, pues para que todo se lleve a cabo también y eso esté en armonía con la vida en casa, pues porque también hay una serie de cosas en casa que a veces son difíciles de manejar, pero la idea es que haya el principio de coordinación como también hasta el principio de desconexión laboral, donde hay que respetar los horarios, donde el fin de semana no se puede molestar a los trabajadores y pues se sigue como en la misma dinámica, solamente que estamos es en la casa, pero cumpliendo pues una jornada laboral normal. Entonces, dicho esto, así como en la empresa se garantizaba o se debió tener el tema de pausas activas, pues acá también en la parte de trabajo en casa también debe estar el tema de pausas activas. Incluso la legislación nos dice que se debe hacer pausas y tratar de no tener reuniones una tras otra, ¿no? Acá pues mi recomendación, no tengo nada, no estoy auspiciada por ARL Sura, pero definitivamente una de las mejores opciones que tenemos en cuanto a software gratuito de descarga, usted puede ser afiliado o no afiliado a ARL Sura, lo puede descargar, es el software de pausas activas de ARL Sura, donde le recomiendo que pues lo compartan con sus trabajadores y guarden obviamente la evidencia de que lo descargaron, de que lo instalaron y de vez en cuando puede hacer alguna campaña de cómo es que ustedes hacen sus pausas activas, un concurso, estimular para que le envíen evidencias de esa ejecución de las pausas activas, ¿no? En todo caso, es un requisito legal de que debemos promover las pausas activas, entonces para tenerlo en cuenta. Bueno, el sexto punto. Resulta que desde la circular 041 que sale en el 2020, exactamente el 2 de junio, ya nos decían que debemos incluir en nuestra metodología para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, el trabajo en casa. Es decir, nuestra matriz de peligros debería tener trabajo en casa. Resulta que ese puede ser uno de los incumplimientos más comunes que hemos visto en las auditorías que realizamos a empresas y que puede ser que usted esté fallando porque puede ser que usted tenía su matriz de peligros, pero pues estábamos en este proceso de esperar a ver qué pasaba. Seguramente usted incluyó todo el peligro asociado al virus SARS-CoV-2, pero de pronto no incluyó el peligro pues digamos no el peligro, esta modalidad de trabajo en casa y hay que incluirlo en la matriz de peligros. Ahorita al final de este video, si usted quiere ver, voy a mostrarle los peligros que usted debería incluir en el trabajo en casa y los controles asociados. Bueno, el séptimo punto es tener actualizado su plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, acorde con esta modalidad de trabajo en casa. Puede ser que tenga el 100% de su personal de trabajo en casa, pues con más énfasis debe actualizar su plan de trabajo anual. Y si tiene de alguna manera parcialmente unos trabajadores en casa y otros presencial, pues
que ese plan de trabajo anual incluya esta modalidad de trabajo en casa. Aquí es importante decir que, como les decía, el trabajo en casa aplica para estas condiciones ocasionales, especiales, extraordinarias, como la que estamos viviendo por la emergencia sanitaria. Hasta este momento la emergencia sanitaria va hasta el 31 de agosto. Dice la misma ley 2088 del 2021 que la modalidad de trabajo en casa pues se debe notificar formalmente a los trabajadores, pues ya ya nos tocó notificarlo cuando pasó, de pronto no se notificó, sino nos tocó todo sin esa planeación, pues ya ahorita no habría lugar a eso. Pero dice que se debe indicar claramente el periodo mientras que se estará en esa habilitación de trabajo en casa y que será por un periodo máximo de 3 meses, ¿cierto? Prorrogables otros 3 meses más, o pues también hasta que las condiciones especiales, extraordinarias que ocasionan pues acogerse a esta modalidad, pues permanezcan. Entonces, bajo esto, si la emergencia sanitaria pues va hasta el 31 de agosto, ahí los empleadores tendrán que tomar cartas en el asunto y decidir si su empresa va a modalidad de trabajo en casa, podrá hacerlo por 3 meses, prorrogables por otros 3, porque ya, digamos, no habría esta condición de emergencia sanitaria declarada. Entonces ahí, si ustedes son pues empresas que están, digamos, el trabajo en casa condicionado a que sea siempre también con este tema eh, de las TICs, de las telecomunicaciones, información y comunicaciones, entonces ahí ustedes tendrán que revisar y migrar al teletrabajo. Pues de lo contrario, estarían haciendo trabajo en casa cuando ya no se puede hacer trabajo en casa. Bueno, ahí ese paréntesis. Em, bueno, bueno, el octavo punto es realizar una inspección, evaluación, verificación de las condiciones de trabajo en casa y buscar soluciones. Puede ser que durante todo este año usted pues haya asumido que el trabajador pues no le interesa cómo esté ergonómicamente su puesto de trabajo o de pronto no haya documentado esa evaluación. A lo mejor usted sí hizo una verificación por medio de la cámara web y bueno, pero no dejó documentado. Entonces es el momento de documentar. También es importante que pues así como hacemos las inspecciones periódicas, pues también pues ya ha pasado un año, vuelva y inspeccione, verifique las condiciones de trabajo de ese trabajo en casa. Eh, Puede tomar de referencia en el libro blanco del teletrabajo, ahí viene un formulario de evaluación del puesto de trabajo, lo puede tomar de referencia o también puede tomar de referencia un formulario que nosotros tenemos en uno de los videos de HSQ Nueva Visión, ahorita vamos a dejar acá también el enlace, el cual está basado en el libro blanco del teletrabajo, pero tiene digamos, como la nueva visión de HC con nueva visión, que, digamos, integra algunos temas de plan de emergencias que nos parece importante que el trabajador revise en ese entorno de trabajo en casa. Bueno, en el noveno punto, ya estamos acá en la recta final, espero que todo lo hayan cumplido y si no, ya saben, el proceso de mejora continua nos pasa a todos. Entonces, debemos hacer seguimiento a las condiciones de salud del trabajador, así es el trabajador en trabajo en casa, y también darle recomendaciones para el autocuidado para prevenir el contagio de COVID-19. Entonces, hay que tener también evidencias de capacitación, de formación en esa prevención de contagio de COVID-19. Bueno, y el último punto es acerca de la comunicación. Nosotros como empleadores debemos decirle claramente a los trabajadores por cuál línea, correo, teléfono
ellos pueden comunicar una novedad, un accidente, una sospecha de enfermedad laboral, ¿cierto? A nosotros como empleadores. Entonces deben estar esa claridad, ese correo donde nosotros le estamos notificando a los trabajadores o esa capacitación, eso debe tener una evidencia pues y ahí también para que lo tengamos en cuenta los auditores de pedir esa evidencia de dónde le hemos comunicado cómo debe reportar en esta, digamos, modalidad de trabajo en casa si le ocurriera un accidente y si le ocurriera una enfermedad laboral, una sospecha de, pues, cómo la podría reportar. Aquí también, y lo dice la circular 041, que el Comité de Convivencia Laboral debe establecer los mecanismos para que la gente pueda reportar pues presuntos casos de acoso laboral o cualquier queja que tenga en materia de acoso laboral. Entonces, lo dice explícitamente la circular 041, entonces para que lo tengamos en cuenta, porque a lo mejor pues hemos establecido ese canal de comunicación, pero no ha quedado claro. Y por supuesto, si no lo dice explícitamente, pero pues lo debemos hacer también en concordancia para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para, si estoy en trabajo en casa, poder comunicar todo lo que yo pues desee comunicarle a ese COPAS en materia de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, eso también debe quedar claramente establecido. Bueno, entonces miremos la matriz. Me parece muy importante que antes de entrar en los peligros, revisemos que una cosa es los peligros del trabajo en casa, otra cosa serán los peligros por las actividades del hogar, pero si no estoy trabajando, yo no debo entrar en ese panorama ni en esa línea porque pues yo como empresa no tengo responsabilidad por aquellos peligros que sucedan en la casa si no está trabajando. Eso espero que esté claro y no tengamos un montón de peligros que no podemos ni siquiera gestionar los controles. Entonces, miremos, biológico, claramente, pues exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2, este queda igual, no se afanen tampoco por esta matriz, quedará igual que hicimos con la matriz que les compartimos en su momento para el virus de SARS-CoV-2, también para que la puedan descargar de nuestra página web. Entonces, no se afanen. Lo más importante acá es que podamos identificar los peligros prioritarios. Entonces está el peligro de COVID, por decirlo así. Tenemos el peligro físico de iluminación. Claramente, pues vamos a tener algunas actividades de procesamiento de información, de escritura. Esto pues también está dentro del marco de la mayoría de los trabajos en casa que se están haciendo actualmente, que son orientados pues a todo este tema administrativo. Exposición también a radiaciones no ionizantes por pantallas del computador, obviamente por el uso de computadoras. Psicosocial, ¿no? Claramente tenemos este tema psicosocial que nos tiene bastante afectados y acá pues nosotros ponemos también dentro del tema de factores extralaborales tales como cuidado de los hijos u otros familiares, actividades propias del hogar, demandas emocionales por la pandemia y aislamiento. O sea, todo eso nos ha aplicado en algún momento de nuestra cuarentena, los que hemos estado en trabajo en casa. Biomecánico, entonces posición sedente para realizar las actividades de procesamiento de información, movimientos repetitivos requeridos para digitación y manejo del mouse y celular, esfuerzo de la voz, no en todos los casos, pero había cargos en los que pues, no se tenía ese tema de reunión. Entonces, mayor uso del celular para reuniones telefónicas o asistencia a reuniones virtuales, teleconferencias por modalidad de trabajo en casa. Puede ser que le aplique para ese cargo, puede ser que no, pero para que lo tengan en cuenta. Aquí también tenemos
seguridad mecánico, que sería manipulación de cajones, archivadores, apertura y cierre de puertas, ventanas, uso de sillas con rodachines, pues en el marco pues del espacio del trabajo en casa. Manejo de equipos y herramientas de oficina, también en seguridad mecánico, que me refiero a qué, a cosedoras, perforadoras, sacaganchos, tijeras, bisturí, de alguna manera ese manejo de oficinas. Usted les va a parecer curioso, pero yo al inicio de mi carrera me gané una no conformidad por no tener este peligro, entonces de ahí siempre lo incluyo. Bueno, tenemos seguridad locativo, desplazamiento en el área de trabajo en la casa del colaborador. O sea, que de pronto yo, estando en mi lugar de trabajo dentro de mi casa, pues de pronto tengo un desplazamiento porque estoy hablando por teléfono y pues puede ser que me caiga, puede ser que tenga alguna lesión en esto, ¿no? Entonces aquí lo mismo decimos, desplazamientos por superficies de trabajo sí, y con diferencia de nivel, pues porque depende de las condiciones de la casa del trabajador. Y tenemos también, entonces, seguridad eléctrica, manejo de equipos de oficina que requieren energía eléctrica, computadores, celular, simplemente pues enchufar, desenchufar, pero eso implica un peligro eléctrico muy bajo, pero lo implica. Y finalmente, lo que les digo, si este trabajo en casa ha implicado mayores reuniones, mayor uso del celular, pues deberíamos incluir este tema. Físico, ruido, mayor uso del celular para reuniones telefónicas, asistencia a reuniones virtuales, teleconferencias por modalidad de trabajo en casa. ¿Cierto? Porque incluso en algunas empresas hemos tenido que incluir en este examen médico ocupacional periódico el tema de audiometrías y también de revisión de esfuerzo de la voz para que luego no vayamos a tener de pronto una sorpresa por alguna sintomatología que se esté presentando por este tema. Obviamente todo pues en la justa medida que lo puedan manejar, lo revisan. Bueno, entonces vamos a mirar los controles, pero de una manera como muy generalizada. Para el tema de COVID-19, básicamente el trabajo en casa es un control. O sea, porque ahí estamos tratando de estar en aislamiento para prevenir el contagio de COVID-19. Entonces, prácticamente que es el mismo control, pero ahí podemos incluir todo lo que tenemos de protocolo de bioseguridad, de capacitaciones. Bueno, dicho esto, tenemos los otros controles de los otros peligros, básicamente están resumidos en dos controles. El primero es el autodiagnóstico de condiciones SST de trabajo en casa, seguimiento a las recomendaciones. Entonces, hacemos esa evaluación y empezamos a hacer cierre de cada una de las condiciones que encontramos. Por ejemplo, que las sillas no son adecuadas. Entonces hablamos con el empleador, les decimos, bueno, usted tiene unas sillas en su oficina en calidad de préstamo, permítaselas dar a los trabajadores que están en su casa para que una vez retomen actividades en la oficina, pues hacen devolución de la misma. También se ha tenido que llevar computadores, pantallas, bueno, incluso mejorar condiciones de iluminación. Todo eso también se hace como en coordinación, porque si bien el trabajo en casa es una habilitación que la hace de manera unilateral, o sea, es una decisión que toma el empleador de manera unilateral, pues también se convierte en beneficio para el trabajador, en cierto modo, porque pues está evitando exponerlo en transporte público o en desplazamientos para este tema pues de contagio de COVID-19 o en el mismo ambiente laboral. Entonces, también ahí pues se ve como esa colaboración, incluso lo dice la ley 2088, que pues lleguen a acuerdos para los elementos de trabajo y bueno, y que si no llegan a acuerdos, pues es obligación del empleador suministrar estos elementos de trabajo. Entonces,
Ojalá haya alguna coordinación ahí, pero si no, pues igual como empleadores nos toca suministrar estos elementos de trabajo y por supuesto garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos el último control, que es el procedimiento de recomendaciones para realizar trabajo en casa. Entonces, en ese procedimiento, nosotros nos permitimos poner cada uno de los peligros, cada una de las medidas, los controles que pueden realizar los trabajadores para pues tener condiciones sanas y seguras de trabajo en casa. Entonces les quiero también compartir este documento que también se los vamos a compartir para que lo tengan de referencia. Bueno, entonces les quiero mostrar este documento de una manera muy general. Seguramente ya lo tienen ustedes montado, si no, pues es la oportunidad para tenerlo formalmente y sobre todo la divulgación de este procedimiento, ¿no? Es lo más importante a través de una capacitación o a través del mismo documento que se ha hecho de una manera muy didáctica para que pues, los trabajadores lo puedan revisar y entender y por supuesto tomar una evaluación de ese entendimiento. Entonces acá están pues todas las recomendaciones, las medidas que se le dan a los trabajadores, incluso por ejemplo acá está el link para que descarguen las pausas activas, malas prácticas de pronto que pueden tener, algunas recomendaciones para cada uno de los peligros. Entonces esto les va a, digamos, a dejar ustedes documentado pues que ustedes dieron los lineamientos para que hagan el trabajo en casa de una manera adecuada. Y ahí pues van a incluir todos los peligros, incluso el tema de riesgo psicosocial, ¿no? Y ya por supuesto todo el tema de COVID-19 también es importante incluirlo. Acá podrían dejar de una vez las líneas también de atención para un reporte de accidente, de enfermedad laboral, entonces, y pues del tema de COPAS. Bueno, pues muy importante este procedimiento para que lo revisen y si no lo tienen documentado, pues lo dejen. Bueno, esperamos que esta información haya sido de toda su utilidad. Nosotros como su intermediario en seguros queremos que tenga la mejor información para que dé cumplimiento a los requisitos legales. Nos vemos en un próximo video.